¿El conocimiento pone fin al conflicto humano? Nuestros cerebros han sido programados para el conflicto, igual que una computadora que recibe instrucciones específicas. Sin embargo, la computadora puede aprender, puede descubrir sus propios errores y corregirlos. Un matemático brillante programa la computadora con todas sus teorías, y ésta, habiendo sido programada así, descubre nuevos teoremas por sí misma. No necesita más programación del profesor. Tiene la capacidad de aprender, de descubrir. Lo que vemos aquí es quizás una forma de inteligencia mecánica. La ciencia está desarrollando máquinas con superinteligencia que podrían superar nuestro cerebro humano. Y sin embargo, nuestro cerebro humano no ha resuelto este problema fundamental para nosotros mismos, mientras la máquina avanza más rápido. ¿No es esto extraordinario? ¿Por qué el ser humano es tan increíblemente sofisticado en una dirección y tan absolutamente carente de inteligencia en otras? Esta es la pregunta que debemos explorar juntos. No estoy hablando conmigo mismo. Podría hacer eso en la soledad de mi habitación. Estamos trabajando en esto juntos, como seres humanos confrontando un dilema fundamental de nuestra existencia. Consideremos esto. ¿Acaba el conflicto a través del conocimiento? Por favor, formúlense esta pregunta. Conocimiento sobre uno mismo. Conocimiento sobre el mundo. Conocimiento sobre la materia. Aprender más sobre la sociedad. Crear mejores organizaciones. Mejores instituciones. ¿Resolverá todo esto nuestro conflicto humano? ¿La acumulación de cada vez más conocimiento? ¿O acaso la libertad del conflicto no tiene absolutamente nada que ver con el conocimiento? Poseemos un conocimiento extenso sobre el mundo material, sobre el universo, y también un gran conocimiento histórico sobre nosotros mismos. Toda la historia es la narrativa de la humanidad. Y si supiéramos cómo leer ese libro, que soy yo mismo, mi conciencia, podría tener un conocimiento tremendo sobre mí. Pero, ¿liberará ese conocimiento al ser humano del conflicto? ¿Comprenden lo que estoy preguntando? Por favor, examinen esto conmigo. O quizás no tiene nada que ver con el análisis, con descubrir las diversas causas y factores del conflicto. Podemos explorar esto con detenimiento. ¿Acabará con el conflicto descubrir sus causas mediante el análisis? Y no hablamos solo del conflicto cuando estamos despiertos durante el día, sino también de este conflicto que continúa cuando dormimos. Podemos examinar los sueños, interpretarlos, indagar en la naturaleza misma de por qué los seres humanos sueñan. Pero, ¿resolverá todo esto el conflicto? ¿Acabará con el conflicto el cerebro analítico que examina clara, racional y sanamente las causas del conflicto? Hay muchas causas, muchos factores que generan conflicto. ¿Pondrá fin al conflicto este análisis? El análisis implica no solo tiempo, sino también que el analizador se separa del objeto, que es el conflicto, y luego intenta analizar ese conflicto, separándose así de él. ¿Comprenden? ¿Resolverá esto el problema? O quizás no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de estos procesos. El análisis, el descubrimiento de las causas, intentar liberarnos de esas causas, o adquirir gran cantidad de conocimiento sobre nosotros mismos mediante diversos exámenes. ¿Resolverá todo esto el problema del conflicto? O tal vez, seguir a alguien que dice, te mostraré el camino. Yo estoy libre de conflicto y te mostraré cómo. Este ha sido el papel del sacerdote, del gurú, del supuesto hombre iluminado. Sígueme, yo te mostraré. O, te señalaré el camino, tú camina. Hemos tenido todo esto durante milenios y milenios. La historia lo demuestra, y sin embargo, el ser humano no ha sido capaz de resolver ese conflicto profundamente arraigado. ¿No es extraordinario que con toda nuestra evolución, con toda nuestra tecnología y conocimiento acumulado, seguimos atrapados en los mismos patrones de sufrimiento? Las computadoras pueden corregir sus errores, pero nosotros repetimos los nuestros generación tras generación. ¿Qué nos está impidiendo ver con claridad la naturaleza de nuestro conflicto? Quizás el problema no es la falta de conocimiento, sino nuestra relación con el conocimiento mismo. Creemos que acumulando más información, más experiencias,
más técnicas, resolveremos nuestra condición humana. Pero observen, después de milenios de acumulación, seguimos en conflicto. ¿No sugiere esto que estamos buscando en la dirección equivocada? El conocimiento pertenece al pasado. Es la acumulación de experiencias pasadas, conclusiones pasadas, comprensiones pasadas. Y el conflicto siempre está en el presente, siempre es nuevo, siempre está cambiando. ¿Puede lo viejo, lo que pertenece al ayer, resolver lo que está vivo y palpitante hoy? ¿Puede una mente cargada con las tradiciones del pasado encontrar libertad en el presente dinámico? Observemos también nuestra tendencia a dividir. Dividimos el conflicto y el que analiza el conflicto, como si fueran dos entidades separadas. Pero, ¿no es el analizador el mismo conflicto? El pensamiento que dice, debo analizar mi conflicto, es parte del mismo proceso que crea el conflicto. El observador es lo observado. El que experimenta el conflicto es el conflicto mismo. No hay separación. Cuando seguimos a otro, a un gurú, a un maestro, a un filósofo, estamos evitando enfrentar directamente nuestro conflicto. Estamos buscando una autoridad externa que resuelva lo que solo nosotros podemos resolver. Esto ha sido el patrón durante siglos. La dependencia de la autoridad externa. Y miren el resultado. La humanidad sigue atrapada en el mismo ciclo de violencia, sufrimiento y confusión. La verdadera pregunta es, ¿puede el conflicto terminar inmediatamente, no gradualmente? El análisis implica tiempo, un proceso gradual. Decimos, entenderé las causas de mi conflicto y poco a poco me liberaré de él. Pero mientras tanto, seguimos sufriendo, seguimos en conflicto. ¿Es posible una transformación inmediata, una percepción directa que no dependa del tiempo ni del conocimiento acumulado? El conocimiento tiene su lugar en el mundo técnico. Necesitamos conocimiento para construir puentes, curar enfermedades, comunicarnos a través de grandes distancias. Pero el conocimiento psicológico, la acumulación de experiencias y conclusiones sobre uno mismo, ¿es esto útil o es un obstáculo? ¿No es esta acumulación la que forma el yo, el ego, que es la raíz misma del conflicto? La inteligencia artificial puede aprender de sus errores porque está programada para hacerlo. Nosotros, en cambio, repetimos los mismos patrones porque estamos atados a nuestras identidades, a nuestras creencias, a nuestros miedos. Nuestra programación no es solo mecánica. Está enraizada en nuestro apego a ser algo, a convertirnos en algo, a proteger nuestra imagen psicológica. Miren cómo funciona nuestro pensamiento. Siempre está buscando seguridad, certeza, un punto de apoyo. Y en esa búsqueda, crea divisiones. Yo y tú, nosotros y ellos, mi nación y tu nación, mi religión y tu religión. Estas divisiones son la fuente del conflicto. El conocimiento mismo, al ser fragmentario, perpetúa esta fragmentación. ¿Es posible mirar nuestro conflicto sin el peso del pasado, sin la carga del conocimiento acumulado? Mirar con ojos frescos, con una mente que no esté condicionada por conclusiones previas. No es fácil, porque estamos tan acostumbrados a mirar a través del filtro de lo que ya sabemos. Pero quizás ahí está la clave, en la capacidad de observar sin el observador, de ver sin las distorsiones del pensamiento. Las computadoras procesan información sin apego emocional. Nosotros, en cambio, procesamos todas nuestras experiencias a través del filtro de nuestros deseos, miedos y prejuicios. ¿Podemos aprender algo de la claridad de una máquina sin perder nuestra humanidad? No me malinterpreten. No sugiero que nos convirtamos en máquinas, sino que quizás podamos observar con la misma claridad sin distorsión. A lo largo de la historia, hemos buscado respuestas en las ideologías, en los sistemas filosóficos, en las religiones organizadas. Hemos seguido líderes, gurús, salvadores. Y sin embargo, el conflicto persiste. ¿No indica esto que la solución no está en ningún sistema, en ninguna autoridad externa, sino en nuestra propia comprensión directa de la naturaleza del conflicto? La libertad del conflicto quizás no sea el resultado de ningún esfuerzo, de ningún método, de ninguna práctica. Todos estos implican tiempo, y al que practica,
que es la continuación del yo. La libertad podría estar en ver la totalidad de este proceso, ver cómo el pensamiento crea y mantiene el conflicto a través de su movimiento constante hacia lo que debería ser, en oposición a lo que es. Cuando vemos algo completamente, con todo nuestro ser, hay una acción que no es resultado del pensamiento. Es una acción que surge de la comprensión total, no parcial. Y esta acción tiene su propia inteligencia, que no es la inteligencia del conocimiento acumulado, ni la inteligencia artificial de una máquina, sino la inteligencia de una mente que está completamente despierta al presente. Podemos juntos, no como maestro y seguidor, sino como seres humanos interesados en resolver este problema ancestral, mirar nuestro conflicto directamente, sin buscar causas, sin buscar soluciones, simplemente observando su movimiento en nuestra vida diaria? Quizás en esa observación atenta, sin juicio, sin análisis, encontremos lo que hemos buscado durante milenios. La historia de la humanidad es la historia de nuestro conflicto, de nuestro sufrimiento, de nuestra búsqueda de algo más allá de todo esto. Y si podemos leer ese libro, que es nosotros mismos, no a través de las interpretaciones de otros, sino directamente, página por página, quizás descubramos algo que ningún conocimiento, ninguna filosofía, ningún gurú puede darnos: la libertad que está más allá de todas las palabras y todo conocimiento.